Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos con la última sesión, la sesión número 4, el arte en la Edad Media, que corresponde a los estilos románico y gótico. Vamos a empezar con el estilo románico. El estilo románico es un estilo artístico que se difundió en la Europa occidental durante los siglos XI y XII. Es un estilo fundamentalmente religioso. Tiene gran contenido simbólico. Tiene una función de transmisión de un mensaje. Y es un estilo internacional. Se extiende por toda Europa. La arquitectura es muy importante. La pintura y la escultura no tenían valor por sí mismas, sino como elementos decorativos de los edificios. Los elementos característicos del románico son el arco de medio punto, la bóveda de cañón, muros gruesos con contrafuertes que los refuerzan y soportan el gran peso de los mismos, y el uso de la piedra en estos edificios. La transmisión del románico se realiza gracias a las vías de peregrinación y las órdenes religiosas, en concreto la del Cluny y el Cister. Los rasgos más característicos de las iglesias románicas son: la planta era de cruz latina, aunque inicialmente fue basilical, y constaba de las siguientes partes: crucero, que lo tenéis ahí puesto de color rojo; cimborrio, que era la bóveda que cubría el crucero; el ábside, que lo tenéis ahí puesto de color azul; la girola, que la tenéis ahí puesta de color verde; la nave central, que se ve en blanco, y las naves laterales, que están a ambos lados de la nave central puestas con crucecitas. Los muros eran gruesos y cubiertos por bóvedas de cañón y soportados por columnas y pilares. Y la fachada principal contaba con un gran pórtico con arquivoltas, tímpano, capiteles, jambas y un parteluz, una columna que divide el vano en dos partes. La escultura y la pintura tenían una finalidad didáctica, debido a que la mayoría de los fieles eran analfabetos y no sabían leer ni escribir. Eran muy simbólicas y estaban presentadas de forma sencilla. La escultura estaba subordinada a la arquitectura y se ajustaba a ella. Era de bulto redondo o en relieve. Normalmente aparece en piedra en las portadas o las entradas, especialmente en el tímpano y en los capiteles de las columnas. También estaba en los altares de las iglesias, pero en madera, con representaciones del Cristo crucificado o de la Virgen y el Niño. La pintura también se adaptaba a la arquitectura y se hallaba en las paredes, bóvedas y ábsides de las iglesias. Los colores eran muy vivos, puros y no mezclados. Estaban muy perfilados y con trazos gruesos. Las características más comunes de la escultura y la pintura del románico son la rigidez, la ausencia de expresión y la frontalidad. Además, fijaros que las figuras son de diferente tamaño, dándosele más tamaño a la figura más importante. Por ejemplo, tenéis el Cristo, es mucho más grande que todos los demás personajes que aparecen en esta pintura, en este fresco. El gótico es un estilo artístico que dominó Europa entre los siglos XIII y XIV. Surgió en Francia. Simbolizaba el auge de las ciudades y los ideales estéticos de la burguesía. Se desarrolla una importante arquitectura civil no religiosa que dio lugar a lonjas, plazas, ayuntamientos, castillos y palacios. Sin embargo, la arquitectura más importante del gótico son las catedrales. Se convirtieron en el punto central de la vida urbana y en un símbolo de poder. Las características de la arquitectura gótica son las siguientes: arco apuntado u ojival. Sustituye al arco de medio punto y da más verticalidad. La bóveda de crucería, que libera los muros, transmite el peso a los cuatro pilares que la sostiene y por lo tanto se puede ganar altura. Los arbotantes, que son arcos que transmiten la fuerza de las cubiertas a los contrafuertes exteriores y por lo tanto se puede ganar en verticalidad. Gran uso de vidrieras, especialmente el rosetón. La luz es una de las principales características de este estilo artístico. También se usan pináculos para dar la sensación de altura. Y las portadas son más complejas, aunque siguen presentando esculturas en el tímpano, capiteles y grandes detalles en las jambas y arquivoltas, algunas veces más de una entrada. La escultura evoluciona. Su temática no es solamente religiosa. Se tiende a un mayor naturalismo. Los personajes se humanizan y expresan sentimientos. El volumen y los relieves son más acusados y están perfeccionados. Aparecen las obras de autor.
La pintura se renueva. Se realiza sobre madera, en dípticos, en trípticos. Se presentan escenas religiosas. Muchas forman parte de retablos y centros religiosos. Aparecen los encargos de obras por parte de la Iglesia, nobles y burgueses. Y también aparece la figura del donante. Hay dos tipos de pintura que precede al Renacimiento. La pintura se renueva con la Escuela de Flandes, los flamencos, que utilizan la técnica del óleo. Dominan la perspectiva, el paisaje y el detalle, por ejemplo, Van Eyck. Y la Escuela italiana. Dan importancia a lo anecdótico, a las figuras y a los detalles naturalistas, como por ejemplo Giotto. Catedrales. La alianza entre Carlomagno y el Papa fue cosa seria. El rey mandó a construir muchísimas iglesias y monasterios a lo largo y a lo ancho de su imperio. Al comienzo, las iglesias románicas se caracterizaban por sus grandes bóvedas oscuras y frías, donde reinaba un clima apagado, que acentuaba el espíritu místico religioso. Pero también eran así porque los arquitectos de esa época no dominaban sofisticadas técnicas de construcción, y su prioridad era evitar que todo se desmoronara. Varios siglos más tarde, allá por el año 1100 después de Cristo, un nuevo estilo comenzó a adueñarse de las catedrales de Europa. Es que los arquitectos comenzaron a diseñar iglesias con ventanas mucho más grandes, adornadas con vidrios de colores que representaban escenas de la vida de Cristo y que lograban un ambiente de gran luminosidad. Estas fueron llamadas catedrales góticas. El mayor milagro de las catedrales góticas era el uso de vigas de arco que desplazaban el peso hacia los costados. Sus enormes y luminosas bóvedas lograban sostenerse sobre columnas muy delgadas, generando grandes elevaciones en un espacio etéreo. El cambio del estilo románico al estilo gótico reflejó un cambio en la mentalidad medieval. Mientras que el románico se apegaba a la tierra, el gótico se elevó hacia el cielo, con sus altas e interminables torres que se elevaban para estar más cerca de Dios. El reto de hoy del equipo es cómo construir una pared en la planta superior del castillo. El primer problema es cómo cortar la piedra maciza. Los canteros saben que si pican en las grietas naturales de la roca, pueden abrir las piedras. Luego, los albañiles tallan las piedras y les dan forma de bloque de construcción. Pero cada uno pesa más de 50 kilos y hay que izarlo hasta arriba del todo, a una altura de 5 pisos. A través de manuscritos medievales, el equipo ha descubierto que los obreros de la época de las catedrales convirtieron una antigua máquina de guerra romana en una especie de grúa. Los obreros pueden levantar 6 veces su propio peso. Y llaman a este curioso invento la noria de las ardillas. Paso a paso, la noria levanta las piedras hasta el tejado. Mientras tanto, otro equipo mezcla el mortero. Es una receta largo tiempo perdida de piedra caliza quemada y arena. El mortero iguala los huecos entre las piedras, pero no es un super pegamento. En lugar del mortero, lo que mantiene unidas las piedras es algo mucho más básico: la presión, el peso del castillo. 60.000 toneladas mantienen cada piedra en su sitio. Pero cada capa de piedra tiene que estar nivelada o la pared entera se vendrá abajo. En épocas pregóticas, la única forma de construir en altura era mediante gruesos muros. Y como resultado, los edificios eran voluminosos y oscuros. Luego, todo cambió. El 11 de junio de 1144,
el quién es quién de la Francia medieval, incluidos el rey y la reina, se congregaron a las afueras de París. Aquí, en Saint-Denis, la Iglesia Oficial Regia presenciaron una revolución de la ingeniería. Rayos de luz de brillantes colores atravesaban las enormes vidrieras de cristal emplomado, iluminaban las paredes imposiblemente esbeltas y se reflejaban en los altísimos techos. El abad Sillet, el visionario promotor de Saint-Denis, llamó moderna a su arquitectura. Los críticos la despreciaron y la bautizaron con el nombre de los bárbaros conocidos como godos. Y mantuvo ese adjetivo, gótica. Pero para Sillet, su iglesia revivía la gloria de lo que la Biblia consideraba la casa de Dios en la tierra, el templo de Salomón. Para Sillet, la luz era un símbolo de Dios. Y al inundar la iglesia de luz, esperaba acercar a la gente a Dios. Los aldeanos, que vivían en espacios reducidos y oscuros, debieron sentirse abrumados por las elevadas paredes de luz de la iglesia. Asombrosamente, los ingenieros medievales pudieron construir muros delgados y altísimos, que no estaban hechos de piedra, sino sobre todo de vidrio. Y de alguna forma esos muros de ventanas sostenían toneladas de techos de piedras. Para averiguarlo, Helmholtz y su equipo han fabricado una maqueta de un arco de catedral. Como los constructores de catedrales, el equipo fabrica un marco de madera que sostiene el arco hasta que cada piedra está en su sitio. Esta es la SR3. Muy bien, vamos a colocarla ya. Esta maqueta es 16 veces menor que el arco de una catedral. Creo que esta parte podríamos hacerla un poco mejor. Aunque es más pequeña, hay que asegurarse de que todas las piedras están perfectamente alineadas. Bueno, vamos a seguir. Esta parte de arriba está un poco rara. Vamos a poner dos más en este lado. Aquí, donde las piedras comienzan a ir en diagonal, entra en juego la gravedad, introduciendo una presión conocida como línea de tensión. En un arco romano de medio punto, la línea de tensión se dirige hacia los lados y separa los pilares. Si es demasiado alto o ancho, el arco empieza a bombarse por el centro y se hunde. Pero el arco apuntado redirige la línea de tensión hacia el suelo en lugar de hacia los lados. Y eso permite a los ingenieros construir más alto. La gran ventaja del arco apuntado es que guía las fuerzas de empuje del arco más hacia abajo que hacia afuera. Separa un poco los dedos. El arco apuntado fue el primer avance que facilitó la construcción de catedrales altas. La inauguración de la Catedral Real de Saint-Denis inspiró a docenas de poblaciones de los alrededores de París y luego a toda Francia a pasarse al gótico, con la esperanza de construir el edificio más alto y luminoso de la tierra. Como muchas catedrales, la de Amiens tiene planta de cruz. Y en su mismo centro los obreros construyeron altos muros con arcos apuntados para crear una enorme nave central de 12 pisos de alto. La línea de tensión baja por aquí y empuja hacia afuera. Este arco está diseñado para contrarrestar eso. Si el equipo retirase ahora mismo el marco de madera, el arco se hundiría, porque la tensión lineal empuja estas dos piedras hacia afuera. Helmholtz tiene que contrarrestar esa fuerza y construye un brazo de apoyo para contenerla. Así es como va. La línea de tensión baja por aquí y empuja hacia afuera. Este arco está diseñado para contrarrestar eso. Esta ingeniosa solución se denomina arbotante. Y para cumplir su función, el arbotante tiene que estar bien colocado. Si el arbotante se coloca demasiado alto, entonces todavía existe la posibilidad de que se venga abajo por aquí. Y si se coloca demasiado bajo, el arco puede fallar por aquí arriba. Lo más importante es que esté colocado a la altura precisa. Vamos a quitar estas dos piezas laterales.
Es el momento de la verdad. Helmholtz está a punto de averiguar si el arco de piedra se sostiene solo sin ningún tipo de mortero. Su equipo retira lentamente el soporte de madera llamado cimbra. Relaja la presión muy lentamente. Muy bien, parece que está bien. Yo voy a hacer lo mismo y soltarlo. Parece que no hay movimiento. Tiene muy buena pinta. Resulta emocionante ver que funciona. Siempre es un milagro ver el arco finalmente liberado de la cimbra. Los arbotantes alcanzaron proporciones impresionantes en las grandes catedrales góticas. Se elevaban espectacularmente del suelo formando una compleja telaraña de sillería. Junto al arco apuntado, el arbotante fue la segunda innovación del gótico que permitió a los arquitectos medievales captar la luz del cielo y alcanzar alturas celestiales. El arco y el arbotante constituyen la base de toda la catedral. Gracias al arco apuntado y al arbotante, fue posible construir estos muros majestuosos inundados de luz. Pero las paredes son casi enteramente de cristal. ¿Cómo eran capaces de sostener inmensos techos de piedra? El cielo es una bóveda de crucería. Está hecha con dos arcos apuntados que se cruzan. La bóveda de crucería traslada el peso del techo a los pilares para que los muros no sostengan la carga. La bóveda de crucería es la tercera innovación del gótico. Trabajando con el arco apuntado y el arbotante, los arquitectos crearon un esqueleto que sostiene el peso del edificio y lo redirige hacia el suelo. Después, los artesanos góticos pudieron rellenar ese espacio con enormes y coloristas vidrieras. Estas paredes de cristal muestran relatos de la Biblia como las historias de Adán y Eva, el Arca de Noé o la resurrección de Cristo. En una época en la que poca gente sabía leer y escribir, las vidrieras de cristal emplomado se convirtieron en los medios de comunicación multimedia de su era, la Biblia escrita con luz. Esos vastos espacios, rodeados de altas paredes y luz de colores, elevaban la mente medieval más allá de la suciedad y la oscuridad de la vida diaria, y producían un efecto sobrenatural. Sin embargo, las catedrales habrían sido imposibles sin el arco apuntado, el arbotante y la bóveda de crucería. Empujados por la fe y guiados por la temeraria ingeniería, los arquitectos góticos cambiaron para siempre la forma en que construimos a lo grande. Llevando la tecnología al límite y alcanzando nuevas alturas, los constructores de catedrales crearon espacios sagrados que todavía inspiran a la gente en la actualidad.